este tema de las funciones de varias variables. Un problema que puede ser pues ilustrativo es el siguiente: obtener dominio y rango de la función z igual a f de x, y, dado como raíz cuadrada de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Ajá. Así como las curvas de nivel y gráfica de la superficie. ¿Sí? Obtener dominio y rango de la siguiente función, así como las curvas de nivel y gráfica de la superficie. Ajá. Bueno, pues vean ustedes. Este es un problema que si lo comparamos con el caso de funciones de una sola variable, ¿verdad? Para el caso de funciones de una sola variable, es como si te pidieran que hagas o que encuentres el dominio y rango de una función, por ejemplo, como esta, ¿no? Encuentre el dominio, rango y trace la gráfica de esta función. ¿Qué es lo que haces? Esta es una función f que va de R en R y que va de un conjunto U, subconjunto de R en R, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haces para encontrar el dominio? Pues el dominio de la función es el conjunto de números x iguales que cumplen con la condición de que 1 menos x cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Así es como seguramente te han enseñado en tu curso de cálculo. Pero esto no basta. Entonces, ¿cuál es el dominio? Entonces, pues sí, este es el dominio, el conjunto de las x reales, tales que 1 menos x cuadrada es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y entonces, ahora, para poder encontrar ese dominio, tengo que resolver la desigualdad. Entonces, resolviendo la desigualdad, obtienes que x cuadrada es menor o igual que 1, entonces valor absoluto de x es igual que 1, y esto implica que las x están entre menos 1 y 1, ¿verdad? Y ese es el dominio de la función. Entonces dirías que esto es lo mismo que el intervalo de menos 1 a 1. Y ahí tienes el dominio de la función. Estoy en tu curso de cálculo con el profesor Joel. Para poder encontrar el rango de la función, pues observamos que el valor más alto que puede alcanzar la función, pues debe de ser un valor igual con 1, y que esta x que debo de poner aquí, pues no puede rebasar al 1. Por lo tanto, es claro que el valor más alto que va a alcanzar la y es 1. Por lo tanto, el rango de esta función sería el intervalo que va de 0 a 1. Y ya tengo entonces el dominio y el rango de la función. Y con esto entonces, hacer la gráfica de la función, ¿verdad? Se hace más sencillo porque ya sé de dónde a dónde corre la x. Va de menos 1 a 1, todos estos valores, y como el valor más alto es 1, es aquí, entonces es claro que la gráfica es la mitad de una circunferencia, ¿verdad? Y igual a 1 menos x cuadrada, y igual a raíz cuadrada de menos x cuadrada, pues es justamente la mitad de una circunferencia. Y así es como en tu curso de cálculo trabajas. Pues aquí es lo mismo, mira. Profe, Lo mismo, ¿sí?
Eh, bueno, es que algunos compañeros y yo estamos viendo de que no se distingue muy bien la imagen, como que se distorsiona mucho. No sé si seamos los únicos o si no dependa de nuestro... Ah, Sí, caray. profesor, es que ha de ser por el internet, de que se ve muy borroso. Ah, sí. Sí, casi no se distingue. Ah, caray. Bueno, pues es que sí, no sé si es un problema del internet, creo, porque pues aquí se ve que está este, todo bien. Voy a tratar de apagar el módem y lo voy a intentar prender a ver si agarra de nuevo, porque creo que es el internet. Voy a salirme un momento y ahorita regreso. Muy bien, pues esperemos que así sea, porque entonces, este, por esas razones, pues es un problema esto de estar dando clases en línea. Yo quisiera estar ya en el ESCOM, pero pues como están las cosas, esto está pelón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para el caso de una función que depende de varias variables? Pues el dominio de la función también justamente, como observamos, lo que debe de cumplirse ahora es que el dominio es el conjunto de parejas ordenadas X, Y que pertenecen al espacio R2 y que cumplen con qué condición. Que 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, pues tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque lo que está dentro de este radical no puede ser negativo. Por lo tanto, 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Perdón? Sí, Sí. ya se ve mucho mejor. Entonces, este 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0 me representa justamente ahora la desigualdad que hay que resolver. Pero en este caso, se trata de una desigualdad donde aparecen X y Y. Y en ese caso, ya no se trata entonces de encontrar un intervalo, como hace un momento, sino ahora lo que tenemos que encontrar es un subconjunto de puntos del plano cartesiano. ¿Cuáles son esos? Pues observar, si nosotros trabajamos esta desigualdad que tenemos aquí, 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0, implica ¿qué cosa? Lo puedo escribir así, 64 mayor o igual que 4x cuadrada más y cuadrada. Pero esto es lo mismo que tener esto, ¿no? 4x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 64. Esto y esto, todo es lo mismo. Y entonces aquí podemos observar ya qué tipo de región es la que me está representando esta desigualdad. ¿Se alcanza a ver, jóvenes? Sí, Entonces, ¿qué es esto? Si, por ejemplo, primero analizo el signo igual, 4x cuadrada más y cuadrada igual a 64, ¿qué es? una circunferencia. No, no es una circunferencia. Es aquí donde se necesita conocimientos de geometría analítica. ¿Sí? Si ahí tienes algún problema, pues hay que hacerle un repasito a mi curso de geometría analítica ahí en el EMAN o en el libro de geometría analítica que hayas llevado. Esto es una elipse. Si nosotros dividimos todo entre 64, me va a quedar 4x cuadrada entre 64 más y cuadrada entre 64 igual a 1. O bien puedo escribir esta igualdad como x cuadrada entre 64 cuartos más y cuadrada entre 64 igual a 1. O bien puedo escribir esto, ¿verdad? Como x cuadrada entre 16 más y cuadrada entre 64 igual a 1.
¿Qué cosa es esto? Pues es la ecuación de una elipse que tiene la forma x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Esta es la ecuación de una elipse. Cuando este numerito a es más grande que b, entonces se trata de una elipse que hace esto, ¿no? La distancia que hay de aquí para acá es a y de aquí para acá es b. Si este numerito es más grande que este. Geometría analítica, tercer semestre de bachillerato. Si este numerito b es más grande que este, entonces la elipse es así. De aquí para acá es b y de aquí para acá es el a, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues una elipse, mira. Esto sería una elipse paradita, ¿no? X cuadrada sobre 16 más Y cuadrada sobre 64, pues quiere decir que el eje focal de esta parábola está sobre el eje de las Y, porque 64 es mayor que 16. A ver, ¿está claro sí o no? Esto es lo que te enseñaron en tu bachillerato. Sí, sí vas pasando aprendiendo, ¿verdad? Porque si vamos pasando sin saber, a lo mejor esto que ya lo debes de saber, pues por no haber estudiado bien y todo eso, y a lo mejor pasaste, pero ahora lo necesitamos aquí. Yo necesito que sepas geometría analítica. Por eso estamos ya en un nivel profesional. No necesitamos saber esto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok, entonces ya tengo x cuadrado sobre 16 más y cuadrado 64 igual a 1. Ah, pero esto es cuando consideré el igual. Si le pongo el menor igual, pues entonces sigue siendo exactamente lo mismo. Y llego a esto. X cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 64 es menor o igual a 1. ¿Qué cosa eso? ¿Qué cosa será esa cosa, pues? Pues es precisamente como el día de ayer veíamos, ¿no? Si yo considero la elipse, esa elipse que me están dando es esta. X cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 64 igual a 1 es esto. Todos los puntos que están sobre la elipse. Pero como dice menor o igual, entonces son todos los puntos que están sobre la elipse, incluyendo los que están adentro de la elipse. Este es el dominio de la función. ¿Sí? O sea que esto que acabamos de escribir en forma matemática, diciendo que el dominio es el conjunto de las x, y, aquí está un conjunto de puntos x, y, ¿no? Que pertenecen a R2. R2 es todo esto. Pero no es todo R2, nada más es este conjunto de puntos, el dominio de la función. O sea, en otras palabras, ¿cómo expreso este dominio? O sea, diríamos que por lo tanto, el dominio de f de x, y, es ¿quién? El conjunto de puntos que se encuentran
dentro y sobre la elipse que se encuentran dentro y sobre la elipse x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 64 igual a 1. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. Esta es la gráfica del dominio. Gráfica del dominio de la función z igual a raíz cuadrada de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Ahí está su dominio. Es en el caso de las funciones con el profesor Joel, ¿cuál era su dominio? Su dominio era un intervalito, el intervalo de menos 1 a 1 para el ejemplo que puse. Obsérvese la diferencia. En el caso de funciones que dependen de dos variables, el dominio es un subconjunto del plano cartesiano, porque son parejas ordenadas, lo que me representa el dominio de la función. Entonces, ya tenemos, ahí está el dominio. Eso es lo que se ve en el suelo. Esto. Entonces, si quieres, podemos ir construyendo cómo se vería este dominio ya en el espacio tridimensional para efectos de ver cómo va a quedar la gráfica de la superficie. Entonces, a ver, ¿sí se está viendo bien hasta este momento? ¿Jóvenes? Sí. Ok. ¿Me puede dejar la gráfica, profe? Por favor. Vamos a dibujar esta gráfica ahora en el espacio tridimensional. ¿Cómo lo voy a ver en el espacio tridimensional? Esto es lo que yo voy a ver aquí en el plano XY. O sea, por eso digo en el suelo. Recuerda que el sistema de coordenadas X, Y, Z, pues divide al espacio en 8 octantes, ¿no? 8 octantes. Entonces, fíjate, de aquí para acá, del origen a este punto sobre el eje de las X, es 4, ¿no? Y del origen sobre el eje de las Y es 8, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esta elipse? O más bien este disco elíptico, porque estrictamente no es una elipse. Sería una elipse si nada más son los puntos de la periferia, pero es todo un disco, un disquito elíptico, todos los puntos que están adentro de la elipse. Entonces, a lo largo del eje de las X, de 0 a 4, pues por acá, ¿no? Y por acá. Y a lo largo del eje de las Y, pues es el eje mayor, es el 8. Entonces, esta elipse dibujada aquí en el suelo, pues va a ser una elipse que se vería así, ¿no? Algo así. Como el día de ayer, que era una circunferencia, pero ahora es una elipse. Dibujada. Lo voy a hacer así. Yo siempre, desde que iba en la vocacional, fui muy mal dibujante. Ese curso de dibujo, los cursos de dibujo que llevábamos nosotros antes, no sé ahora cómo es, ya ahora hay MatCAD y todo eso, pero antes cuando yo iba en la vocacional, nos obligaban a llevar nuestras estas, así, un blog Todavía, profesor, todavía a nosotros nos toca, pero nos toca las dos cosas en CAD-CAM
¿Sí? y con en vivo. Ah, pues quién sabe entonces cuál sea. Pero antes era todo un drama para mí presentar mis láminas, porque me esforzaba toda la noche haciendo mis láminas y llegaba ahí con el profesor y a 6 me ponían, ¿no? Y toda la noche me la había pasado haciendo mis láminas y todo eso. No, era un verdadero martirio para mí el dibujo. Y yo quería estudiar ingeniería civil, yo quería estudiar ingeniería civil, me gustaba mucho la construcción, me gusta. Pero me di cuenta que para hacer planos y todo eso, pues yo no daba una. Entonces dije, no, pues esto no es lo mío, y mejor desvié mi camino por las matemáticas, que era lo que se me facilitaba a mí. Entonces, pues yo por eso me fui por acá. Entonces, voy a tratar de dibujar esto así. Aquí está, esta elipse se vería dibujada en el suelo así. Algo así. ¿No? Y entonces, todo esto es el dominio de la función. Esto que está aquí parado de frente es lo que estaría yo viendo en el suelo. Y entonces con esto, pues ya me puedo dar una idea de cuál es el rango de la función. El rango de la función son los valores que va a tomar la z. Z es igual a raíz cuadrada de, ¿qué era? 64 menos 4x cuadrada, ¿verdad? Menos y cuadrada. Esta es la función. Entonces, ya me doy cuenta que los valores que le puedo dar a la x y a la y aquí, para que esto que está aquí adentro sea positivo o 0, son todos los puntos que están aquí adentro. O sea, estos. Todos esos puntos. ¿De acuerdo? Aquí es 8. Este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Aquí sería entonces el menos 8. Aquí está el 4. Y por acá está menos 4. Esta elipse, ponla en el suelo, en el origen, y lo que estás observando, ahí en tu cuarto, nada más estás observando un cuarto de la elipse. Pero si te sales, vas a ver toda la elipse completa y lo que se vería es eso. Entonces, fíjate, ¿cuál sería el rango de esta función? ¿Estás de acuerdo que esta X y esta Y, al hacer las operaciones aquí, no deben rebasar este 64? Entonces, ¿cuál va a ser el punto más alto que va a tomar la Z? O sea, ¿para qué valor de X y de Y voy a encontrar el punto más alto? Que sería 64. Pues cuando X y Y valgan 0. Si X y Y valen 0, entonces me voy a quedar nada más con raíz cuadrada de 64, que va a ser el punto más alto que va a alcanzar la Z. Y raíz de 64 es 8. Por lo tanto, esta cosa que está aquí va a llegar hasta un punto máximo, que es el 8. Y como se trata de una superficie, entonces lo que voy a observar es algo así. No precisamente la mitad de una esfera, sino la mitad de un balón de fútbol americano, parado sobre el eje de las Y's. A esa superficie se le llama elipsoide. Esta es la gráfica de la superficie. Y el rango entonces de la función, mira, también lo escribiría entonces como el intervalo que va de 0 a 8. El rango de la función va de 0 a 8. El rango sí lo especifico como un intervalo, como si estuviera en el curso de cálculo de una sola variable. Es un intervalo.
porque el valor son los valores que toma la Z. Y entonces, aquí tengo ya la gráfica de la superficie, el dominio de la función y su rango. ¿Qué hablábamos acerca de las curvas de nivel? Las curvas de nivel son precisamente las curvas que se observan, lo que observa, ya el día de ayer lo comentaba, lo que observaría un ingeniero topógrafo, como un mapa. También se les llama curvas de contorno, porque son precisamente las curvas que se obtienen cuando dibujamos curvas alrededor de la superficie. Las curvas de nivel, ¿puedo borrar esto? Sí. Las curvas de nivel, ¿cómo se obtienen? Igualando la z a una constante. Igualar la z a una constante es equivalente a hacerle cortes a diferentes alturas a la superficie que tenemos aquí. Es decir, mira lo que se observaría si nosotros hacemos curvas de nivel. Las curvas de nivel, repito, las obtenemos al hacer z igual con k, una constante. Entonces, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada es igual a una constante. Y entonces, si nosotros elevamos al cuadrado, me quedaría 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada igual con k cuadrada, la constante al cuadrado. Si acomodamos esto, mira qué obtendría. 64 menos k cuadrada, este k cuadrado lo va a pasar para acá, igual a 4x cuadrada, que es negativo, pasa para allá sumando, más y cuadrado. Esto lo puedo escribir como 4x cuadrada más y cuadrada igual a 64 menos k cuadrada. Si yo divido todo entre 64 menos k cuadrada, entonces me quedaría 4x cuadrada sobre 64 menos k cuadrada. Voy a dividir todo entre 64 menos k cuadrada, más y cuadrada entre 64 menos k cuadrada. Y todo igual a 1. Esto entonces lo puedo escribir como x cuadrada sobre 64 sobre 4 sería 16, menos k cuadrada entre 4, más y cuadrada entre 64 menos k cuadrada, igual a 1. Esto que está aquí es lo que se llama las curvas de nivel. ¿Qué son esas curvas de nivel? Observa. Si k, por ejemplo, vale 0, si k vale 0, obtendría x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 64 igual a 1. Entonces, una curva de nivel es esta elipse. Si le voy dando valores acá, otros valores acá, pues voy a encontrar elipses que están metidas adentro de esta elipse mayor. Es decir, las curvas de nivel se verían dibujadas aquí en el suelo así. Esta es una curva de nivel, esta es otra curva de nivel, esta es otra curva de nivel. Es decir, si yo en la computadora lo graficara, o lo hiciera, o le hablara y le dijera a la computadora que me lo haga, las curvas de nivel se van a ver así. Estas son las curvas de nivel.
elipses. Esta es una familia, como te das cuenta, es una familia de elipses. Y vuelvo a repetir, para que yo pueda identificar que esto es una elipse, pues tengo que saber geometría analítica. Esta es una ecuación de la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre e cuadrado igual a 1. Entonces es una familia de elipses. Familia de elipses. Llamadas curvas de nivel. Llamadas curvas de nivel. Y al hacer la gráfica de cada una de estas curvas, pues se obtiene lo que representa este patrón. ¿Sí? Entonces, lo que hemos graficado con esto es precisamente la mitad de un elipsoide. Te voy a presentar la ecuación de un elipsoide. Un elipsoide completo. ¿Sí puedo quitar esto? ¿Y aquí? Sí. El elipsoide completo se vería así, mira. El elipsoide completo se vería así. En este caso nada más me están dando la mitad del elipsoide. A ver. Acabo de sacar de mi... Mira. ¿Sí ves lo que es un elipsoide? ¿Se ve? Sí. Sí. Este es un elipsoide. En este caso está así paradito. Puede estar así. O así, como sea, pero cuando está así paradito y tiene su centro en el origen, entonces lo que se ve es precisamente... No se vaya a estrellar aquí, este huevillo. Algo así. O puede suceder que esté así, ¿verdad? Entonces, el elipsoide tiene por ecuación, mira, un elipsoide que podría estar dibujado así. ¿Sí? Es un elipsoide. ¿Sabes cómo es la ecuación de un elipsoide? Esta, mira. X cuadrada, voy a pintar aquí. X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada más Z cuadrada entre C cuadrada igual a 1. Esta es la ecuación de un elipsoide. El día de ayer te presenté la ecuación de una esfera. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con A cuadrada. Ecuación de una esfera. Bueno, pues si la esfera la deformas así, la haces como un huevo, se convierte en un elipsoide. Y su ecuación matemática es esta. Fíjate cómo es la naturaleza. Las matemáticas nos modelan la forma de esta superficie. Así como nos modelan las montañas. Mira, este blanquillo es un elipsoide. Puede ser también un balón de fútbol americano. Eso va a depender de la forma en la que esté cerrado o más abierto el elipsoide. Entonces, mira, para que no se te olvide. Y su ecuación matemática es esta.
x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada igual a 1. Fíjate cómo, efectivamente, la ecuación que nos dieron, ¿cuál fue? O la función que nos dieron. Z igual a raíz cuadrada de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Así me la dieron. Si yo elevo al cuadrado, me va a quedar z cuadrada igual a eso, mira. Y si acomodo las cosas, me va a quedar 4x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 64. Si divido todo entre 64, me va a quedar x cuadrada entre, ¿quién? 16. Más y cuadrada entre 64, más z cuadrada entre 64, igual a 1. Esto y esto que me dieron hace un momento es lo mismo. Nada más que de aquí despejaron la z y solamente consideraron la parte positiva. Porque si te das cuenta, si de aquí despejas la z, al despejar la z vas a sacar raíz cuadrada y te va a quedar más menos. Como se consideró la parte positiva, z igual a raíz cuadrada de esto, pues están dando la parte positiva, pues entonces están hablando de la mitad de este elipsoide, que ya se convierte en una función, ¿verdad? Al despejar la z de aquí. ¿Sí se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Bien, pues entonces, aquí tienes un ejercicio en donde pues es importante recalcar lo siguiente, ¿sí? Va a ser necesario porque estas superficies son las superficies típicas importantes que hay que aprenderse. Yo generalmente, cuando ya comenzamos a evaluar integrales dobles, es cuando comienzo a hablar de las superficies ya como tales, su clasificación. Sin embargo, pues sí va a ser necesario, ¿verdad? Que, pues, voy a señalar en qué libro, bueno, en el James Stewart, ajá, vienen ahí, por ejemplo, las gráficas de las superficies más representativas, las superficies cuádricas, y para las cuales tenemos que aprendernos su ecuación. Aquí, por ejemplo, en este momento, supongo que ya te diste cuenta que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual con a cuadrada me representa una esfera. Te acabo de presentar en este momento otra superficie llamada x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1 y me representa un huevito. Se llama elipsoide. Pero hay otras superficies importantes. Aquí están. Voy a señalar ahí en el James Stewart. Estas imágenes, por ejemplo, ¿sí se alcanzan a ver? ¿Jóvenes? Sí. Son las superficies cuádricas más representativas, las más importantes y para las cuales debemos de saber su ecuación. Exactamente de la misma manera en la que tú, por ejemplo, sabes que la ecuación de una parábola de la forma y igual con x cuadrada es precisamente así, ¿no? Si a ti te dicen, a ver, haga la gráfica de la función y igual con x cuadrada. Haga la gráfica de la función y igual con x cuadrada. Si te piden que hagas la gráfica de esa función, ¿qué vas a hacer? Su gráfica es esta, ¿no? De manera automática, de memoria. Y igual con x cuadrada es esa. Y igual a menos x cuadrada es esta.
etcétera. Bueno, pues así exactamente cuando te digan, a ver cómo queda la gráfica de la función z igual a x cuadrada más y cuadrada. Z igual a x cuadrada más y cuadrada. A esta función se le llama paraboloide. ¿Y cómo se ve la gráfica de ese paraboloide? Aquí está, miren. La primera gráfica que ves aquí. Se ve así. Z igual a x cuadrada más y cuadrada es esta superficie. Es la mitad de la cáscara de huevo, como partidito a la mitad. Cuando lo escribes así, z igual a x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada, es esta misma, si lo escribo como z igual a x cuadrada más y cuadrada, entonces a y b valen 1. Y entonces decimos que se trata de un paraboloide circular. Porque lo que yo observaría si me paro aquí arriba es una circunferencia. Esto sería una circunferencia. Pero si me lo dan así, z igual a x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada, entonces este paraboloide es exactamente igual a este, pero lo que observaría en la parte de arriba es una elipse. Parándome desde aquí arriba, lo que vería es una elipse. Entonces, este es un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Más adelante, si espero nos dé tiempo, porque esto de estos semestres voy a dar una clase de la clasificación de las superficies. Estas superficies que te estoy presentando aquí son algunas de las más importantes. Por ejemplo, el paraboloide elíptico, pues es este. Aquí está el paraboloide hiperbólico, mira, la silla de montar. El paraboloide hiperbólico. ¿Sí se alcanza a ver esta silla de montar? ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Y su ecuación? Aquí está su ecuación. Hay que aprenderse la ecuación y su gráfica. Entonces, estas superficies las pueden consultar en el libro de Cálculo con Geometría Analítica de Edwin J. Purcell, de la editorial Prentice Hall. Lo voy a pintar aquí. Sí. Y también en el James Stewart, ese libro que yo le subí a la plataforma. El libro que le subí a la plataforma, también pueden consultar allí estas gráficas. Yo voy a señalar en qué páginas. Pero entonces, si quieres, puedes consultar este libro. Consultar. Cálculo con geometría analítica. Cálculo con geometría analítica. Cálculo con geometría analítica. El autor es
Edwin J. Purcell, de la editorial Prentice Hall. Sexta edición. Y particularmente en las páginas 664 y 665. Ahí puedes ver, aquí solamente te presento 3, pero hay más, son 3 más, 6 más. Entonces, mira, ya tienes la ecuación de un paraboloide elíptico, de un paraboloide circular, la ecuación de la silla de montar. Esa está difícil de graficar, la silla, bueno, de dibujar. Para alguien que sí sabe dibujar bien, pero el paraboloide hiperbólico, mira, su ecuación es esta. Z igual a y cuadrada entre b cuadrada menos x cuadrada entre a cuadrada. Esta ecuación se llama paraboloide hiperbólico. Este es un paraboloide elíptico y este es un paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. ¿No? Esta es la ecuación de un paraboloide hiperbólico, o sea, lo que es la silla de montar. De hecho, así se le llama también. La gráfica de la silla de montar. La ecuación de un cono, mira. Voy a borrar esto. Consultar ese libro. Y también vuelvo a repetir, el James Stewart que tienen ahí en la plataforma de los libros que yo subí. Ahí también pueden consultar estas ecuaciones junto con sus gráficas de la superficie que representan. Un cono elíptico, mira, tiene esta forma. La ecuación de un cono elíptico está z, x y y. La ecuación es x cuadrada sobre a cuadrada, x cuadrada sobre a cuadrada, más y cuadrada entre b cuadrada, menos z cuadrada entre c cuadrada igual a 1. Este es un cono elíptico. Su ecuación es esta. Observa cómo se parece a la del elipsoide. X cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre e cuadrada, pero aquí es menos z cuadrado sobre c cuadrada igual con 1. Este signo negativo que precede a la z me indica que este cono elíptico tiene como eje principal el eje de las zetas. Si estuviera así, entonces este cono elíptico estaría así. Mira. Si la ecuación estuviese así. Así es este. Así sería x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada más z cuadrada entre c cuadrada igual a 1.
Estas superficies hay que memorizarlas junto con sus ecuaciones, jóvenes. Porque va a ser muy importante cuando estemos evaluando estos garabatos. Integrales dobles y las integrales triples. Vamos a tener que echar mano de la forma que tiene una superficie junto con su ecuación. Porque, por ejemplo, me van a decir, a ver, tenemos un paraboloide dado por tal ecuación, que se corta con un plano dado por tal ecuación, ¿no? Un paraboloide y que dicho paraboloide está cortado por un plano que le hace esto. Le cortas aquí un pedazo y tenemos este plano, corta la superficie. Determine el volumen limitado por este paraboloide y este plano. El volumen que hay aquí adentro. El volumen de esta superficie es como si tuvieras esta cáscara de huevo partida a la mitad y le haces un corte así y queda tapadito la mitad de la cáscara de huevo con una hojita. Calcula el volumen que hay. Para calcular ese volumen, vamos a demostrar que se necesita evaluar una integral doble o también se puede utilizar una integral triple para calcular el volumen limitado por esta superficie, el paraboloide y un plano. Entonces, para poder entender estas cosas, debo de conocer cuál es la ecuación de un paraboloide, cuál es la ecuación de un plano y cómo interpretar ahora esa intersección para poder obtener los límites de integración que voy a colocar aquí en estas integrales. Por eso es muy importante conocer estas superficies. Su superficie, la forma, la figura, la gráfica y su ecuación. Si se trata de un paraboloide hiperbólico, ¿cómo es su ecuación? Ajá. Entonces, repito, voy a señalar en la plataforma qué páginas pueden ustedes consultar de James Stewart. Es más, terminando la clase, métete y busca ahí superficies cuádricas. Superficies cuádricas. Busca el tema de superficies cuádricas. Y de cada una de estas superficies cuádricas que tú observes, trata de despejar la Z. Despeja la Z. Esta. Para que veas entonces cómo este cono elíptico se convierte en una función que dependerá de X y de Y cuando despejo la Z. De las ecuaciones que te den ahí, despeja la Z. De aquí, por ejemplo, despeja la Z. Aquí, por ejemplo, para esta ya está despejada la Z. Entonces, pues eso va a ser importante, ¿eh? Lo comento porque pues va a ser importante. Ok, entonces, pues con esto podemos dar inicio al tema de la derivada parcial. ¿Cómo se obtiene ahora la derivada de una función que depende de varias variables? No sé si se entiende eso, ¿verdad? La derivada de una función de una sola variable, pues no representa mayor problema. ¿Puedo ya quitar esto? ¿Se está entendiendo lo que digo? Ya no ha habido problema con si se ve. ¿Perdón? No, ya, sí se ve bien. Profe, una ¿Sí se ve pregunta. bien? Sí. ¿Sí? ¿Por qué cuando graficamos en el espacio tridimensional el rango nos quedó expresado como un par ordenado? O sea, nada más de dos No, componentes. no quedó como un par ordenado. Quedó como un intervalo. Ah, ok. Quedó como un intervalo. El intervalo que se mide sobre el eje de las zetas. Ah, ok, ok. El intervalo que se mide sobre el eje de las zetas. No es un par ordenado. Por ejemplo, para la función que acabamos de analizar, dije que el rango
el rango de la función f, rango de f de x, y, iba a ser igual al conjunto de valores z que se encuentran en el intervalo entre 0 y 8. El rango de la función es el conjunto de las zetas que están entre 0 y 8. O sea, aquí está la z, la x y la y lo que estábamos observando, ¿qué cosa era? La mitad de la cáscara de huevo así, ¿no? Z son los valores que toma la función. Van de 0 hasta este punto que era el 8, mira. Todos estos me representan el rango de la función. Y todo lo que está aquí adentro en esta elipse me representa el dominio de la función. Aquí está el rango. Y aquí adentro está el dominio. A ver si está claro. Sí. Sí, sí. Pero no es un par ordenado. Es un intervalo. De 0 a 8. Un intervalo cerrado. De 0 a 8. Son todos los valores que toma la z. Para cualquier punto que se agarre aquí adentro, la función siempre, el valor de la z siempre va a caer por aquí, por aquí, por aquí. Y el más alto va a ser cuando agarre el origen. Y va a ser el 8. Este punto que está hasta aquí es el 0, 0, 8. Pero como z son reales, pues entonces eso es el rango de la función. Muy bien, entonces voy a borrar para comenzar a plantear las derivadas parciales o la derivación parcial. Entonces, como título, derivación parcial. Derivación parcial. ¿Qué es lo que vamos a entender por derivación parcial? Pues tenemos que hablar de la derivada de una función que depende de varias variables. Igual que en tu curso de cálculo de una función, si yo tengo la función y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y quiero encontrar la derivada, pues la y', ¿verdad? Es la derivada con respecto a x de la y, ¿verdad? Y entonces quiere decir que voy a aplicar el operador derivada con respecto de x a la función raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Sí? Y' es la derivada con respecto a x de la función y. Y entonces ahora aplico las reglas para derivar funciones. En este caso tengo la derivada de una raíz cuadrada. Pues ya sabemos que la derivada de una raíz cuadrada, esto va a ser igual ¿a quién? A la derivada con respecto a x del subradicando, que es 1 menos x cuadrada, entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿verdad? Y entonces derivo aquí con respecto a x y me queda menos 2x entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada. Este 2 y este 2 se reducen a la unidad y por lo tanto la derivada me quedó como menos x entre la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Tu curso Sí. con el profesor Joel. Eso es lo que hacías. O lo que haces, por supuesto. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora yo lo que tengo es esto? Esto es cálculo con el profesor Joel. Pero si ahora yo tengo la función z igual a raíz de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, esa es la función, ahora necesito la derivada. Bueno, precisamente como la z
ahora depende de la X y de la Y, entonces tengo la posibilidad, y en otro contexto o en otras palabras, la obligación de tener que calcular no solamente la derivada de la función z con respecto a x, porque z depende de x, sino también la derivada parcial de z con respecto a y. Obsérvese cómo ahora denoto la derivada. A esto se le llama derivación parcial. Ya no estoy escribiendo así. O así. Porque así estoy hablando de una derivada total, de una función que depende de una sola variable. Pero como la z depende de 2, entonces tengo que hablar de una derivada parcial, y un matemático inglés llamado Hamilton introdujo esta notación. En lugar de hablar del operador derivada con respecto a x, ahora voy a hablar del operador derivada parcial con respecto a x. Y se denota así. A esto se le llama operador derivada parcial. Esto es un operador derivada parcial. Lo introdujo un matemático llamado Hamilton. Lo introdujo un matemático inglés llamado Hamilton. Entre los físicos, es uno de los héroes de la física. Operador derivada parcial. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo quiero encontrar la derivada de la función z, siendo z una función que depende de dos variables, pues voy a tener que derivar primero con respecto a x y luego con respecto de y. Cuando yo encuentro la derivada parcial con respecto de x, pues es exactamente igual que si yo derivara la función con respecto a x de una función que depende de una sola variable, porque la y la voy a mantener como constante. Es decir, si yo quiero encontrar la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a x, esto sería aplicar el operador derivada. A esto se le llama operador. ¿Por qué operador? Porque va a operar sobre lo que le ponga enfrente. ¿Quién le voy a poner enfrente? La z. Y la z es raíz cuadrada de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y para poder encontrar la derivada, aplico exactamente las mismas reglas de derivación que me enseñó mi profesor Joel. La derivada de una raíz cuadrada, pues es simplemente la derivada con respecto a x del subradicando, que es el 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y todo entre 2 veces el radical, que sería 2 veces raíz de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Así. Y para poder encontrar la derivada de este numerador, voy a mantener la y constante y solamente voy a derivar con respecto a x. O sea que es hasta más fácil que la derivada total que te está enseñando el profesor Joel. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Aquí derivo. Este operador ve al 64 como una constante y la derivada de una constante vale 0. Luego, parcial con respecto a x de menos 4x cuadrada. La derivada de menos 4x cuadrada va a ser menos 8x. Entonces me va a quedar menos 8x. Y luego, la derivada parcial con respecto a x aplicada sobre y cuadrada, para este operador, la y cuadrada es una constante. Y entonces la derivada con respecto a x de y cuadrada vale 0. Y solamente entonces me queda menos 8x arriba. ¿Se entendió?
¿Jóvenes? Sí, profe. Y abajo me va a quedar 2 veces la raíz de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. 8 es 4 por 2. Con este 2. Y ahí tengo la derivada parcial de z con respecto a x. Esa es la derivada parcial de z con respecto a x. Pero también podemos calcular la derivada parcial de z con respecto a y. También podemos calcular la derivada parcial de z con respecto a y, porque z depende también de y. Si yo tuviera una función que depende de más variables, pues puedo calcular la derivada parcial de esa función con respecto a cada una de esas variables. ¿Cómo se obtiene? Pues simplemente cuando voy a derivar con respecto a x, mantengo todas las demás variables como constantes. Cuando voy a derivar con respecto a y, mantengo la x y todas las demás como constantes. Y entonces se vuelve un problema mucho más fácil, a veces, que la derivada de mi curso del profesor Jovel. ¿Cómo me quedaría ahora la parcial de z con respecto a y? ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Parcial de z con respecto a y, pues voy a derivar ahora parcial con respecto a y esta misma función. Y aplico la misma regla. La derivada parcial de una raíz cuadrada es la derivada del subradicando, pero ahora aquí con respecto a y, entre 2 veces el radical, y sería eso. Y ahora hago actuar el operador parcial con respecto a y a la 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. ¿Cómo me quedaría? Y ahora este va a cambiar un poquito. ¿A qué sería igual? Parcial de z con respecto a y va a ser igual a el operador actuando sobre 64, lo deriva y lo hace 0 porque 64 es una constante. El operador parcial con respecto a y actuando sobre menos 4x cuadrada, lo deriva y lo hace 0 porque menos 4x cuadrada para este operador es una constante. Y solamente ve a y cuadrada como la función que hay que derivar. Y que va a obtener un resultado, porque las demás las va a hacer 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada con respecto a y de menos y cuadrada? Menos 2y. Y abajo, 2 veces la raíz de 64 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Este 2 y este 2. Y entonces me quedo con menos y entre este radical. Y aquí tienes la derivada parcial de z con respecto a y. O sea, en otras palabras, de manera más formal, ¿verdad? Para que no se enojen los matemáticos. ¿Cómo defines la derivada de una función con el profesor Joel? Si yo tengo la función y igual con f de x, entonces y' es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función f más delta x menos f de x entre delta x. Esa es la derivada de una función de mi curso de cálculo 1, de una sola variable. Entonces, ahora, ¿cómo entenderemos la derivada parcial de una función que depende de 2 variables? ¿Sí? Esto es de cálculo 1, no lo copies. Pues resulta entonces natural que si z es una función que depende ahora de 2, aquí y depende de 1, ahora z depende de 2. Entonces, ya no puedo poner y',
sino que ahora tendría que escribir la derivada parcial de z con respecto a x tendrá que ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x, coma. La y la voy a mantener constante, esta y se mantiene constante y lo único que hago variar es la x, porque estoy derivando parcialmente. Entonces, la definición formal de derivada parcial es esta. Parcial z con respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y menos f de x, y dividido entre delta x. Obviamente, ¿verdad? ¿Tú cómo le haces para calcular derivadas? ¿A poco aplicas esta regla para calcular derivadas? Esta es la regla de los 4 pasos. Pues no. Lo que haces para calcular la derivada es las propiedades de las derivadas. Lo mismo acá. Si acabas de observar, yo no derivé parcial z con respecto de x y parcial z con respecto de y calculando un límite. Esta es la definición. Y si nosotros aplicamos este límite, llegamos a la misma respuesta. Pero entonces, obviamente, para calcular una derivada, pues lo que tengo que hacer es aplicar las reglas de derivación. Y son exactamente las mismas que las reglas de derivación para las funciones del curso del profesor Joel. Las mismas reglas para derivar este tipo de funciones. Entonces, parcial z con respecto de x se define así. Esta es la definición. ¿Verdad? Para que no nos hagan fuchi los matemáticos. Siempre, esos matemáticos son muy estrictos, muy formales. Parcial de z con respecto de y, límite cuando delta y tiende a 0, de la función f de x, esa es la que mantienes constante, y la que haces variar es la y. Entonces dirías y más delta y menos f de x, y, todo dividido entre delta y. Esta es la definición de la derivación parcial. ¿Cómo se obtienen las derivadas? Aplicando simplemente las mismas reglas de las derivadas normales. Entonces, por ejemplo, si ahora queremos encontrar la derivada de esta función. Ejemplo. Voy a borrar. Ejemplo. Entonces, si tengo la función f de x, y, que es la z, siempre que yo escribo f de x, y, pues es igual a la z. Es como cuando a mí me dicen f de x. Pues f de x es igual a la y, ¿verdad? Igual acá. Si f de x, y, entonces f de x, y es igual a la z, y esto es igual a x a la quinta, y a la 10, por el coseno de x por y cuadrado. Ahí tienes. Determinar la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Determine la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto a y.
Bien, mira, pues entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, ya te acostumbraste a la notación, ahora es una derivada parcial. Parcial de f con respecto de x, pues va a ser igual a aplicar el operador. No hago la definición, no la aplico. Es un límite. Simplemente voy a derivar aplicando mis reglas de derivación. Voy a aplicar el operador con respecto a x a la función x a la quinta por y a la 10 por el coseno de x por y cuadrado. Ahí está. ¿Qué observo? Ahorita copias, ¿sí? Atento, por favor. Voy a derivar con respecto a x esta función. Entonces, la y es una constante para este operador. Entonces, quiere decir que esto lo tendría que escribir así, ¿verdad? El y a la 10 es una constante, sale de aquí de la función y quedaría la constante por la derivada con respecto a x actuando sobre la función que va a depender de x, x a la quinta, y coseno de x por y cuadrada, porque el coseno tiene como argumento a la x. Entonces, por el coseno de x y cuadrada. Entonces, esto va a ser igual. Parcial de f con respecto de x va a ser igual a ¿quién? A y a la 10 por, abro un paréntesis, y derivo un producto. X a la quinta por el coseno de x y cuadrado. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Igualito como el primero por la derivada del segundo, más, o como yo te he tratado de enseñar. Pasa y actúa más actúa y pasa. Pasa y actúa. Derivo el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. ¿De quién? De x por y cuadrada, el argumento. Por la derivada del argumento. Por la derivada con respecto a x de x y cuadrada. Pero cuando yo derivo x y cuadrada con respecto a x, la y cuadrada es una constante y solamente voy a derivar con respecto a x la x, que es 1. Por lo tanto, me va a quedar aquí por y cuadrada. Todo esto va a ser por y cuadrada. Y esta y cuadrada, para que no se confunda con el argumento, pues le voy a poner x quinta y el y cuadrada lo pongo aquí. Ahí está. ¿Qué fue ya lo que hice? Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Derivo x a la quinta. 5x cuarta y pasa el coseno de x y cuadrado. Ahí tienes la derivada. La derivada parcial de f con respecto a x. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo me quedaría la derivada parcial de f con respecto a y? Ahora, ¿qué se observa? ¿Quién es la constante para este operador? X a la quinta. La derivada parcial con respecto de y, este operador ve a la x quinta como constante y lo saca. Y va a derivar con respecto a y, y a la 10 por el coseno de x y cuadrada, porque el coseno tiene también como argumento a la y. Entonces, la tiene que derivar también justamente como un producto. Entonces, ahora aquí va a cambiar. Entonces, me quedaría que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a ¿quién? A x a la quinta por, y de nuevo, pasa y actúa. Y a la 10, pasa y actúa. Deriva el coseno y le da menos el seno.
menos el seno de x por y cuadrada por la derivada del argumento. La derivada con respecto a y de xy cuadrada. Pero cuando yo derivo con respecto a y, xy cuadrada, la x es constante y derivo solamente y cuadrada. Y la derivada de y cuadrada es 2y. Entonces aquí me va a quedar 2xy. Todo esto se va a convertir en 2xy. Y lo puedo poner aquí adelante, ¿no? Voy a poner 2xy por y a la 10. Lo voy a poner 2xy por y a la 10 con signo negativo. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Profe, ¿cuál es la razón de por qué, bueno, cuando deriva el argumento deja también la otra constante? O sea, por ejemplo, ahí derivó 2. Bueno, yo al cuadrado queda 2y, pero la x, ¿por qué la deja? Porque estoy derivando con respecto a y. Voy a derivar con respecto a y la función xy cuadrada. Esto es por regla de la cadena. La parcial con respecto a y de xy cuadrada, pues la x es constante y derivo con respecto a y cuadrada. O sea, x por 2y. X por 2y. X por 2y. Entonces me queda menos 2xy con el y a la 10 que ya tenía por el seno de xy cuadrada. Entonces, pasa y actúa. Más, actúa y pasa. Más, actúa y pasa. Cuando digo actúa, deriva y a la 10. Y ahí tienes la derivada de f con respecto a y. ¿Está claro? Sí. Muy bien, pues empezaré ya a seleccionar los ejercicios para que practiques esto, ¿no? Muy bien. Pues se me acabó el tiempo. Continuamos la próxima clase haciendo más ejercicios y comenzaremos ya con, por ejemplo, segundas derivadas, terceras derivadas, ¿verdad? Así como en tu curso de cálculo de una variable, tú calculas la primera derivada, pero también puedes calcular una segunda derivada o una tercera derivada, etc. Aquí también.